Bueno, pues la verdad es que sí, ya nos extrañaba. Como dice el pastor, nos fuimos a Toluca. Dios, pues hemos entendido el propósito de Dios y pues andamos allá. Sabemos que el propósito de Dios para nosotros, bueno, siempre que me presento, ustedes ya lo saben, pero siempre digo primero, cuál es prácticamente mi ministerio y después mi profesión, porque así sé que las profesiones pueden cambiar. Es muy difícil que una persona se mantenga en la misma profesión desde niño hasta que Dios lo recoge. Pues no, normalmente cambian las profesiones, pero el ministerio o mi misión, por así decirlo, no cambia. Y yo creo que cuando ya tenemos un propósito muy definido, pues cambian las profesiones, pero el ministerio sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, así en nuestro caso, desde que el Señor nos tocó, hemos entendido el llamado y las profesiones pueden cambiar, pero seguimos atendiendo a lo que Dios nos dice. Y muchos de ustedes a lo mejor me conocen, otros no, algunos o lo que perciben de mí como jugador, porque aquí duré pues unos años. Es a lo mejor un jugador rudo, medio serio, religioso o espiritual, pero en realidad pues, soy más relajado de lo que parece. Me trato de reír de mí mismo mucho, de mi esposa, de mis hijos, aunque a veces no aguantan. Pero en realidad primero trato de reírme mucho de mí mismo para que se conecten y realmente vean que soy una persona común y corriente y no soy tan rígido como parece ser pues en la cancha. Obviamente me apasiona mucho todo lo de Dios. Lo espiritual es el pilar de toda mi vida y tengo muchas atracciones. Por supuesto es la Biblia mi primer atracción, que todos los días trato de leerla y compartir el mensaje que Dios me da por redes sociales, que también he entendido que es una manera de evangelizar. Pero también otras cosas, pues obviamente me gusta el fútbol, que es una bendición, que sea también una profesión. Pero en mi vida particular, pues les vuelvo a repetir, trato de reírme mucho, nos gusta ir al cine, los géneros de películas o de series que yo prefiero siempre son los de aventura, los de misterio. Antes me gustaban mucho las cosas de terror, les confieso que era lo que más yo veía, pero ya cuando me encuentro con Dios, pues digo, chanfle, ya no puedo ver eso, ¿sí me entiende? Entonces, pues bajé una rayita del terror, de todo lo que la verdad yo podía verla a las 2 de la mañana y sentía como este rollo de la adrenalina, pero no, ya entendí que realmente trae una connotación espiritual y pues me bajé para el drama y ahí es ahorita mi mood, el drama y el suspenso. Entonces, mi esposa, pues ¿qué le gusta? Pues mi esposa le gusta la comedia romántica y de ahí no la saco nunca. A veces vemos de repente cuando tenemos tiempo que vamos al cine, una película romántica y a mí me delata pues que me empiezo a roncar y me mueve y en la casa es igual. Entonces yo siempre entré debatiendo que cuál vemos y para no ser larga, desde que la conocí, pues siempre hemos sido fans de películas o de series y tratamos de llegar a un punto medio. Y en ese momento, le estoy contando, desde hace como 15 años pasó esta parte donde empezamos con estas atracciones. En ese momento, hace 15 años, todavía no existían las aplicaciones como Netflix, Amazon, todas estas que puedes descargar ahorita y ya puedes sin problema verlas a la hora que sea. En ese momento yo apenas estaba siendo novio de mi esposa y me lesioné. Me lesioné y no pude ir al partido. Mi suegro era el doctor del Atlas de primera división y él tenía muchos aparatos en su casa. Le comentó a Xochitl, o sea, a su hija, que yo podía ir a usar estos aparatos a su casa. Obviamente no estaba sola, tampoco sean mal pensados. Estaba mi suegra que iba a estar con nosotros. Entonces, pues yo llegué y me habían recomendado una serie muy buena que se llama Prison Break. No sé si aquí alguien ya la ha visto, Prison Break, ¿sí? ¿Por qué no estaban orando? Me dijeron que aquí
nada más oraban. No, bueno, en esta serie la verdad es que cuando yo llegué en la tarde y justo a mí, como ya la traía, dije, yo me tenía que ir de allí como a las 11 y el primer disco o del primer capítulo que tenías que meter un disco y sacarlo para ver cada capítulo. Entonces yo a mí se me ocurrió que hasta las 10 de la noche podía decirle a mi suegra y a ella a ver si podíamos ver solo un capítulo. Para no hacerse a la larga, como a las 2 de la mañana estaba poniendo el quinto capítulo. Y con mi suegra siempre he tenido esta parte de afinidad espiritual, bendito Dios. Los chistes de suegra, neta, delante de Dios le digo, yo no me alcanzo a reír porque los chistes de suegras no quedan con mi suegra. O sea, solo una vez tuvimos como una pequeña discusión y justamente fue cuando estábamos orando. En una oración estaba ella y digo, no, pues vamos a orar. Delante de Dios solo, en la vida solo ha existido esa confrontación y fue en una oración, irónicamente. Mi suegra nos sienta a todos en la familia y empieza, bueno, voy a empezar yo, dice mi suegra. Señor, yo te pido que le reveles a Jorge que no está bien lo que está pensando. Por favor, hazle ver que lo que está pensando no viene de ti. Entonces termina mi suegra. No, ahora yo voy, suegra. Señor, yo te pido que apacigues el corazón de mi suegra y le hagas entender que de verdad ella también no tiene la razón al 100%, Señor. Después ya se acabó la oración. Esto es verídico, Dios sabe que sí. Se acabó la oración y fue la única vez en la vida que hemos discutido algo. Todo lo demás de verdad parece mi amiga y Dios sabe que la amo. Pero bueno, en ese entonces, pues yo empezaba a conocerla y pues todavía no podía pasarme mucho pues de lanza en esta parte de, pues estoy en tu casa, soy el novio de tu hija tan solo unos meses. Pues eran las 2 de la mañana y recuerdo que pues nada más reflejaba la luz del televisor y pues ya eran las 2 y yo dije, es que sí, está muy buena. Volteaba a ver aquí del un lado a mi novia, que ahora es mi esposa, y del otro estaba mi suegra y yo dije, ya va a estar dormida. Volteo y ella nada más me volteaba a ver así, una más. Nada más me decía, una más. Nos dieron las 6 de la mañana, ya casi salía el sol. Y yo dije, ¿sabe qué, suegra? Ya, o sea, está muy buena, pero me tengo que ir, no puedo seguir. Bueno, lo que nos atrapó de esta serie es precisamente que la trama está muy buena porque meten a una persona injustamente a la cárcel. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que el hermano de esta persona que metieron a la cárcel era arquitecto y se tatúa los planos en todo su cuerpo. Entonces, era arquitecto, se tatúa los planos, hace un asalto adrede para que lo metan en esa cárcel y con los planos aquí, él intenta sacarlo y lo saca. O sea, está demasiado buena. Confieso que la vi hasta la segunda temporada porque ya después lo saca y ya dije, ya se acabó el encanto. A muchos les puede gustar lo demás, pero a mí me gustó toda esa parte de la intriga que lo sacaba. Y ya sé que a lo mejor pueden decir, pues es que tiene que ver con la Biblia, pero es que realmente pues podemos ver muchas veces en la Biblia muchos casos donde Dios saca a la gente de las prisiones. Podemos ver a Pablo como en un canto, ¿no? Alabando a Dios, se rompen las cadenas y sale. O podemos ver a Pedro que literalmente manda un ángel y sale caminando, abriendo las puertas y él piensa que es una visión, pero era todo real. Pero pocas veces ponemos énfasis en la vida de José el soñador. Siempre cuando nos acordamos de José es esta parte de que sus hermanos lo meten en una cisterna queriéndolo matar y luego pasa todo este trayecto hasta que se convierte en faraón y luego ya esta parte donde Dios lo usa para liberar a su pueblo y de esa manera pues sea una vida de bendición. Pero obviamente nos ponemos mucho esta parte del proceso, cómo Dios lo ayuda y toda esta parte, pero a veces como que se nos va el punto exacto donde creo yo que Dios nos da digamos, la clave para salir de las prisiones. Normalmente no sé si les pase a ustedes, pero yo
dependiendo la circunstancia de vida, trato de, o se me viene a la mente como que parecerme a un personaje bíblico, ¿no? O sea, dependiendo la situación, yo a veces me siento como Gedeón, miedoso, y digo, no, pues Dios, confírmame, como 3 veces qué es lo que debo de hacer porque tengo temor, ¿no? Y a veces me siento como David enfrentando a un gigante, o a veces me siento como Pedro también dudando, pero realmente, bueno, los apóstoles haciendo milagros, pero realmente de los que más se pudiera decir, de los más como a nosotros, o sea, de los más naturales, puede decirse la vida de José. ¿Por qué? Porque nosotros vemos haciendo milagros como a Moisés haciendo, Dios lo usa haciendo milagros, abriendo el mar, a los apóstoles levantando a la gente de su sanidad, orando por ellos. Varios así con milagros sobrenaturales, sorprendentes ante la sociedad, y pocas veces, o de hecho no vemos en la historia de José un milagro puntual donde la gente se sorprende y diga, wow, Dios lo usó sanando a alguien, o Dios lo usó con este milagro. No, no, no. En la vida de José se nos muestra como el proceso lento de lo que Dios puede hacer en una persona que depende de Dios al 100%. Y mira, el que tú estés aquí, bueno, la prédica se llama la prisión de la promoción. Puedes decir tú, pues yo no estoy en una prisión, estoy libre, pero la verdad es que muchas veces físicamente estamos libres, pero estamos prisioneros de algo. A lo mejor tú tienes una enfermedad de la que te sientes prisionero, tienes un esposo de la que te sientes prisionero, un trabajo del que quizá te sientes prisionero, y hay diferentes prisiones dependiendo la situación y dependiendo tu persona, que puedes estar prisionero, y no necesariamente es físico, pero hay algo que de lo que sí te sientes amarrado y que no puedes salir. Entonces va más con tu circunstancia, y quisiera leer un poquito. Me voy a parar y te adelanto que me voy a parar y voy a tratarte de hacerte ver a mi experiencia y a lo que Dios, y a lo que yo creo que Dios me dio, Dios me reveló, qué es lo que pudo haber pasado, porque creo que la Biblia nos dice mucho más de lo que está escrito. Cuando uno la medita y se mete, hay cosas que definitivamente tuvieron que haber pasado, y es lo que ahorita vamos a leer. Quisiera que me acompañaras. Bueno, primero esto no vayan conmigo, pero en capítulo 37 de Génesis, en el versículo 18 dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Quiero darte el contexto rápido de por qué odiaban sus hermanos a José. José hasta cierto punto tenía una relación con Dios, pero hay algo que él tenía 17 años. Ustedes pueden leer la vida de José en Génesis a partir del 37 en adelante. Yo sí me voy a ir parando para puntualizarles algo, pero la vida de José hasta ese punto, sus hermanos lo odiaban porque era el chiqueado de su papá, y la Biblia lo dice textualmente y literalmente, que era el preferido de su papá. Ellos eran 2 hermanos, entre ellos José. Y José, aparte de ser el chiqueado, tenía una relación con Dios, pero era imprudente. Entonces él decía lo que Dios le decía, y no importándole qué pensara la gente. Y ahí pues a veces también nosotros, no todo lo que Dios te diga tienes que expresarlo. A veces son cosas que tienes que guardártelas porque Dios te la dijo a ti, punto. Pero bueno, él cometió el error, pues aparte de ser el chiqueado, decía como en uno de los sueños, Dios le dije que le iban a hacer reverencia a él, pues lo odiaron. Ya los tenía hasta el tope. Ellos van a trabajar, él va a llevarles algo que su papá le mandó con él. Lo ven y dicen, aquí lo matamos ya porque nos tiene harto. Pero resulta que lo meten en la cisterna para matarlo, y vienen unas personas y mejor lo dejan como esclavo y lo venden como esclavo, pero el plan inicial era matarlo.
Y entonces lo venden. Y quiero llegar al punto, al capítulo 39, donde empieza, aquí vamos a empezar a leer. Dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto lo nombró a José como asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José se quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre las posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto que iba a comer. Imagínense la gracia que Dios le dio, o sea, literalmente de estar esclavo, casi muerto, y ahora esclavo, a llegar con una persona de influencia en uno de los países en ese momento con mucho más autoridad mundial, pues no era nada mal. Bueno, sigo, dice: José era un joven muy apuesto y bien fornido. Si quieren imaginárselo, imagínense como a mí, pero con pelo y ojos verdes. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, aquí podemos ver la integridad de José. O sea, él tenía todo ya con una persona de influencia. Entonces, pero bueno, al final de cuentas, él iba mucho más, era respetuoso de Dios, respetuoso de su jefe. Después de eso, la esposa de Potifar sigue acosándolo a tal grado que un día, pues estando solo, pues ella estaba realmente casi sin nada, y le quita la bata a José y se sale corriendo. Y José, pues, corriendo se salió, y esta mujer volteó todo porque parecía como que, o sea, ella para no quedar mal ante su esposo, lo trata de poner como si José hubiera sido el que lo estuviera insistiendo. En el versículo 19 del mismo 39 dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía nada que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Aquí me voy a parar un poquito. Digamos, ya le fue mal, en su trabajo le fue muy mal, pero no, hasta aquí no entendemos por qué, si era un hombre bueno, íntegro, ¿verdad? Pero ahora lo meten a la cárcel, y aquí es donde me quiero poner un poquito pausado, porque miren, ahorita no ha cambiado mucho en esos años. Normalmente la gente que tiene autoridad en la cárcel y tiene el favor de los mandamás de la cárcel, pues no, tú y yo sabemos que son personas que tienen negocios turbios. Por eso tienen autoridad dentro de la cárcel, como para tener una celda mejorcita, como para tener ese favor del carcelero, como para pasar por todo y que él se encargara de todo, como si fuera el carcelero, pero realmente no, en teoría es un preso. Entonces eso solamente hoy lo vemos o lo hemos visto con personas que tienen una autoridad que no necesariamente viene de Dios en la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren, nuestro Dios hace que esta autoridad o esta gracia y este favor lo tenga un hijo de Él. Entonces
José se encargaba prácticamente de todo, el encarcelero. Y yo no me imagino que fue al principio o desde el principio así, porque aquí lo dice muy rápido que el Señor le dio gracia y se encargaba de todo, y que el carcelero le dio, dice, no, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero aquí lo dicen dos renglones. Pero siendo sinceros, a veces nosotros cuando escuchamos un milagro o así, o sea, hasta sentimos el airecito, le dio gracia y ya, llegó a la cárcel y dame las llaves, yo me encargo de todo. Claro que no, o sea, normalmente cuando Dios hace las cosas y normalmente en esto, ¿qué es lo que pasó? Yo me imagino que pudo haber pasado algo como de que progresivo. Le dio una gracia progresiva, porque el darle gracia con una persona que no conocía como un carcelero, me imagino en algún momento que el carcelero iba caminando, una situación así, y se le cayeron las llaves. Y él no se dio cuenta, pero sí se dio cuenta José. Esto no viene en la Biblia, estoy imaginándomelo cómo pudo haber sido que Dios le dio gracia. ¿Ok? Porque luego van a decir, el tornillo está… No, estoy especificando que eso es lo que pudo haber sucedido. ¿Cómo pudo ser esa gracia que Dios le dio? Entonces, yo creo que pudo haber estado así de que José vio las llaves, todos vieron la llave y José fue directamente a las llaves, las agarró y fue, y antes de que se fuera el carcelero le dijo, oye, se te cayeron las llaves. Entonces el carcelero pudo haber dicho, ¿qué onda con este? Este pudo haber llevado las llaves y abrirle a todos, o cuando yo me durmiera, y se quedó así, me imagino. Y después a lo mejor otro día vio a José sentado orando por sus alimentos mientras todos se aventaban ahí de todo y se decían de groserías o lo que sea, y lo veía diferente. Y me imagino otro día que quizá pudo haber tenido un problema el carcelero y de repente llegó a la cárcel preocupado y José le dijo, oye, Dios me dice que tiene control de tu familia, que tiene control de tu situación y que Él te ama. Y me imagino al carcelero llorando y diciendo, ¿qué onda? ¿A quién le dijo? Entonces en ese momento, después de varios eventos, seguramente el carcelero dijo, ¿sabes qué, bro? Encárgate de esto, porque ya no había nada que mostrar. Esa es la gracia que Dios hace, ¿no? Porque a veces nos imaginamos que, ¿cómo es la gracia? Pues así, tal cual, porque José era un hombre de testimonio. Entonces Dios le dio ese tipo de gracia y Dios se encarga de lo demás. El capítulo 40, el versículo 1 dice, pasado un tiempo el jefe de coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. O sea, imagínense, o sea, Josué llegaba cualquier persona y, oye, ya, ocúpate. Imagínense el nivel de gracia que Dios le dio. Ocúpate de los que van llegando, que son, quién sabe qué hicieron, porque no me imagino que les dijeran qué, pero quién sabe qué hicieron. Pero tú, José, a ese nivel de gracia ya Dios lo tenía ahí. Entonces dice, una noche, mientras ellos estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces le cuenta el sueño el copero. Y José en el versículo 12 le dice, el sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como el jefe de coperos. Quiero que pongan mucha atención en esto que voy a leer, porque esto es el núcleo del mensaje que quiero compartirte, por favor. Lo que viene a continuación. Fíjense lo que dice José. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado de mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Sí?
Bueno, él confiaba mucho en Dios, ¿no? Puede ser que José es como nosotros que confiamos en Dios, que oramos todo el tiempo y así, pero también hemos sido como José. ¿En qué sentido? Que aunque confiamos en Dios, realmente no dependemos o no demostramos que confiamos al 100% en Él. Porque Él clarito está diciendo, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. O sea, le está pidiendo favor a un hombre, ¿no? Si se supone que confía en Dios, como ¿por qué te estás promoviendo? ¿No? ¿Por qué estás diciendo, yo no me merezco estar aquí? Entonces estás buscando directamente y me trae a la mente muchas veces cuando nosotros estamos desesperados por salir de una situación y le estamos hablando a todo el mundo y a todo el mundo y a todo el mundo y decimos, sí, Dios, y oras y estás orando y orando y Dios, por favor, esto no me merezco esto, ayúdame y oras y no, pues háblale y nosotros nos justificamos, no, pues quizá la respuesta va a haber, háblale a tal persona o dile a tal persona que tiene esta no sé, cosa que te puede ayudar, que nos puede ayudar, háblale y estamos ahí y pues entonces no que estamos confiando en Dios. No estoy diciendo que no hagamos lo que tenemos que hacer, porque luego la gente pues, se puede agarrar de que, no, pues entonces confío en Dios, me siento. No. José tenía que revelar el sueño y hasta allí, no pedir favores, porque lo demás lo hace Dios, ¿no? Bueno, seguimos. No se asusten. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve el sueño, en mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza, en la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se comieron la canasta. Se lo voy a resumir, le dijo el significado y el significado le dijo, no, te van a matar, carnal. Bueno, no así con mis palabras, ¿va? Le dijeron, no, tú piensas que a lo mejor te iba a decir lo mismo que a él, que lo van a restituir, lo van a poner en su lugar. No, a ti te van a matar. Entonces, ¿qué pasó? Dice, le dice en el versículo 22 del capítulo 40, pero el faraón atravesó al jefe de los, salieron, no, en el versículo 21, perdón, dice, entonces ya cuando salieron, dice, entonces restituyó el faraón al jefe de los coperos a su cargo, ya cuando habían salido, a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Y fíjense lo que viene aquí a continuación. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Imagínense lo que pasa cuando uno pone su confianza en el hombre. ¿Sí me entienden? Se olvidó por completo. ¿Cómo? O sea, usted estaba platicando con el pastor y pues ¿cómo se puede olvidar a una persona que le estás diciendo tal cual lo que va a pasar? Unos días después de que te sacan y pasa exactamente, ¿cómo te puedes olvidar de una persona? Obviamente en todo esto Dios tenía que ver algo. Luego dice, en el capítulo 41 dice, 2 años después, fíjense, 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se convirtieron a las 7 gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Después de este sueño tuvo otro sueño similar. Y entonces en el versículo 9, porque el faraón se despierta y dice, no hay miedo, o sea, 2 sueños muy parecidos y se levantó aterrado. Entonces empieza a contarles a todo ahí en su reinado qué es lo que estaba pasando. Y miren lo que pasa en el versículo 9. Dice, finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Dice, hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Después de 2 años recordó el terroncito. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo. Nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia una noche
El jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado a través de un poste. Luego sigue. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Ahí me quedo por el momento. O sea, 2 años después de que él estaba en la cárcel diciéndole al copero, mira, esto es lo que va a pasar, y al panadero que pasó mejor vida, le estaba diciendo las dos, y se acordó 2 años. ¿Ustedes creen que entonces Dios se olvidó de José? Se me olvidó José, estaba en la cárcel. ¿Ustedes creen? Yo no creo. Y les voy a decir por qué. Porque aunque aquí no lo dice, la Biblia nos dice más de lo que está escrito. Y yo no quiero poner ningún texto, pero yo sí creo, me hace creer el Espíritu Santo que pudo haber pasado situaciones en esos 2 años. Porque primero José estaba pidiendo favores a una persona y es irónico porque le está diciendo que Dios es el único que puede revelar los sueños, pero al segundo le está diciendo, acuérdate de mí cuando salgas, hazme ese favor y dile al faraón que me saque porque estoy aquí injustamente. O sea, como si confías tanto en Dios para que te revele un sueño, después estás pidiendo un favor y le estás diciendo a una persona, sácame. No, si confías tanto en Dios. Y es muchas veces lo que a nosotros nos pasa. Oramos, venimos a la iglesia, adoramos a Dios, y cuando se presenta una dificultad, andamos hablándole a todo el mundo. Y me incluyo, en situaciones he hablado de todo el mundo. Pues vamos a hablarle a tal persona y él tiene eso más hábil que nosotros. Y después Dios me dice, a ver, hijo, ¿en quién estás confiando? Y yo, esos 2 años, para mí fue un proceso de maduración en el corazón. Y a veces el tiempo realmente no fue, yo creo que el tiempo no es como que Dios quiere, dale 2 años. No, yo creo que el tiempo lo ponemos nosotros, porque no nos damos cuenta del propósito, porque José no se estaba dando cuenta del propósito que tenía. ¿Sí me entienden? Estaba tratando de decirles al copero que lo sacara y no entendía su propósito, y a veces nosotros no lo entendemos. En esos 2 años yo me imagino algo que quizá pudo haber pasado, y lo aclaro, lo que están a punto de ver no pasó, no está en la Biblia, pudo haber pasado, porque me imagino que en esos años pudo haber pasado algo así. Y yo me imagino a José, en cuanto salió el copero, al día siguiente yendo con el carcelero a decirle, oye, carcelero, ¿no ha regresado el copero a decirte nada? Y el carcelero, no, José, no, ¿de qué? No, de nada, no te preocupes, mañana vengo. Y me imagino que no fue para que no se viera tan forzado y tan desesperado, ¿no? Entonces yo creo que esperó unos 2, 3 días y ya otra vez, oye, carcelero, te iba a decir, no ha llegado nada en una cartilla, porque no había WhatsApp, no había WhatsApp. Una carta o algo, ¿no? ¿De quién? ¿De quién, José? No entiendo. Pues del copero, no, de nada. No, José, no. ¿Pero te preocupa algo? No. Pues no, nomás ahí preguntando a ver si había venido algo, pero no. Se fue. Yo me imagino que ya no quiso ir, pero puede ser que al mes o a mes y medio fue ya haciendo sus labores, y entre las cosas que le pedía el carcelero, y oye, y el copero ya no escuchaste nada, no se ha escuchado nada. No, fíjate, no, José, no he escuchado nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás así? No más. Quería ver qué había sido su vida, nomás. Entonces se fue. Me imagino que como al año empezó a sentir así dentro de su corazón, diciendo,
¿realmente qué estoy haciendo? Me imagino que el año empezó a sentir un fuego dentro de su corazón para decir, ¿sabes qué? ¿En quién estoy confiando? Y ¿sabes qué? Me imagino la escena como flechazo, donde se encierra a lo mejor en una celda, mientras los demás estaban comiendo. Y digo porque ya para ese momento José, y lo vamos a ver ahorita, era mucho más prudente. Pero me imagino a José entrando a una celda y diciendo, Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Dios, porque confía en mí. Confía en mí, Señor. Le dije al copero, Señor, que me sacara. Padre, perdóname, le dije que no me lo merecía. Y ya entendí, Señor. Ya entendí que no me lo merezco, Señor, porque yo debería de haber muerto en esa cisterna, Dios. Yo debería de haber muerto en esa cisterna, Padre, perdóname. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname por quejarme indirectamente, Señor, y no depender de ti, Señor. Porque es cierto, no me lo merezco, Señor, pero no me merezco estar vivo, Señor. Yo debería de haber muerto allí. No debería de estar aquí vivo. Como frijoles, es lo único que hay. Benditos frijoles, Señor, gracias. Tengo esa cama que está durísima. Bendita cama, Señor, porque estoy vivo. Me imagino a José. Me imagino a José de verdad humillado ante Dios, diciéndole, eres tú, no soy yo. Porque en el momento que le dijo al jefe de los coperos, estaba confiando en él. Aunque le estaba diciendo que se acordara y que le había revelado el sueño, le estaba diciendo, yo no me merezco esto. Yo soy tan bueno, tan íntegro, tan honesto, que no entiendo por qué estoy aquí. Pero él no se estaba acordando que Dios lo rescató de la cisterna donde sus hermanos lo metieron. A veces nosotros no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. A veces no nos acordamos y nos quejamos de nuestro trabajo, cuando quizá tuvimos un trabajo peor, o quizás tuvimos un tiempo de desempleados. A veces nos quejamos de comer frijoles porque nos acordamos del tiempo donde estábamos comiendo carne, y no nos acordamos del tiempo donde no había para comer. Y así siempre nos gusta compararnos con lo mejor que hemos tenido, con el mejor momento que hemos tenido, y no entendemos que a veces los propósitos de Dios para madurar nuestro corazón son realmente propios. El propósito de Dios es que, ¿ustedes creen que Dios no nos quiere poner en lugares altos a todos? Él nos a veces permite que pasemos por cárceles o por procesos que son cárceles para madurar, para hacernos madurar en nuestro corazón. Porque realmente en un momento podemos estar como José diciendo, yo no me merezco esto, yo merezco siempre comer chicharrón de los Ramos. No, a mí no me des frijoles. Yo no merezco estar en una casa rentada ni en un departamento chiquito. Yo merezco estar en una casota. No merezco este coche. Yo merezco traer una... Y no estoy diciendo que no tengas aspiraciones, lo quiero aclarar, ni estoy diciendo que no te esfuerces, pero que seas agradecido con lo que tienes. Y mira, voy diciéndote, después dice, el faraón mandó a llamar a José de inmediato, enseguida lo trajeron de la cárcel. José hizo algo parecido a esto, no sé si pasó, pero pudo haber pasado algo así a lo que acabas de ver. A un José desgarrado, reconociendo que era Dios el que lo iba a sacar si él quería.
porque ya estaba en ese momento dispuesto José a lo mejor decir, ya aquí me quedo, si tú quieres, pues ya no inventes. No estaba viendo que me iban a matar. Hasta este momento estoy reconociendo, Dios, y perdóname, si quieres dejarme aquí toda la vida, me quedo. 2 años después, o un día después, perdón, de que él hizo algo parecido a esto en su corazón, una oración, o quizá hizo la oración muy tranquilo, pero realmente genuina desde adentro de su corazón, le cae un sueño al faraón. 2 años después, yo me imagino que en el cielo pasó algo después de esta oración, o después de esta declaración de José, así como rayo subió al cielo. Y en el cielo llegó y Dios escucha y lo ve. Y Dios dice, gracias, dice, sí, ya está mi hijo José. Dice, ángeles, ya está listo José para lo que viene. Ahora mándale un sueño al faraón. Y ¡fum! Le manda los sueños al faraón. No fue que no se acordó el copero, era que un propósito tenía Dios en el corazón de José. Y a veces nosotros pensamos, no me contesta este hombre, hombre, pero me la va a pagar, yo le hice un favor y ahorita que necesito. ¿O no somos así? No, hombre, pero mira, cuando venía y me pedía favores y yo le hacía, y no, hombre, va a ver, se la voy a devolver. En vez de que digamos, papito Dios, pues tú me llamas a depender de ti, yo debo de depender de ti. Y cuando tú quieras, y si quieres que ahorita yo viva así, yo vivo así, glorificándote, dándote gracias, alabando tu nombre, viviendo las cosas que vivo al nivel que tú quieras, siendo agradecido. Fíjate nada más, en el versículo donde dice, el faraón mandó a llamar a José de inmediato, enseguida lo trajeron a la cárcel. Dice despuesito, después de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó al faraón. Después de afeitarse y cambiarse la ropa, se afeitó y se cambió la ropa. O sea, a veces todas las palabras las leemos así, se afeitó así rápido. No, pues ahorita no era un rastrillo, era una navaja. Y no me imagino que al tanteo, porque seguro tenían algún espejo o por lo menos agua, algo que los hiciera verse, porque imagínense, no, si no se queda peor, ¿no? Con todo rajado de la cara. Pero imagino cuando se veía en el espejo, ya lo están mandando a llamar al reinado del faraón. Cuando lo están llamando y él se empieza a rasurar, yo me imagino a un José diciendo, porque no lo están llamando a matar. ¿A qué persona que quieran matar la llaman a un lugar de autoridad tan grande para que se afeite y se cambie de ropa? Obviamente hay algo. Cuando se estaba rasurando, yo me imagino a un José llorando, diciendo, gracias Señor, gracias papá, porque tú eres bueno. Yo ya estaba decidido a quedarme aquí, pero tú eres bueno. Y él viéndose a los ojos diciendo, tú eres bueno, este soy yo, soy el mismo, pero de otro corazón. Perdóname y te doy gracias porque estas nuevas vestiduras y que me estén dando la navaja para rasurarme, pues eres tú simplemente. Lo llaman y dice que se presenta, dice, entonces el faraón le dijo, ya estando enfrente del faraón, anoche tuve un sueño y nadie me lo puede decir. Le empieza a explicar el sueño, le empieza a decir todo. Y miren la actitud de José. En el versículo 29 del mismo capítulo 41 dice, los próximos 7 años se hará un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que harán olvidar toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que pronto ocurra. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre. Fíjate, ya no se promueve él. Hace 2 años se promovía, ahorita ya no se promueve, porque ya entendió el propósito. Ya, cuando tú entiendes el propósito, no tienes la necesidad de promoverte. ¿Sí me entiendes? Dios te promueve, así de sencillo.
Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente, sabio, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenен una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón. Le da instrucciones. Le dice, haga esto, haga esto, haga esto, pero al principio le dice, agarre a alguien sabio que usted considere. Y vean lo que le dice en el 37, dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón, porque le estaba sugiriendo, no le estaba pidiendo favor, y aparte no le estaba sugiriendo que él lo pusiera a él, que pusiera a una persona que él quisiera, que considerara apta para eso. Y luego dice, fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu Santo? O sea, imagínense, para que diga eso un no creyente, porque el faraón no creía en teoría en el Dios de José, y que diga, que reconozca que el Espíritu de Dios está con el hombre que le está diciendo de todo. Y lo dice, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi palacio, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo en mi persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano, imagínense esta escena, se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor, por favor? Después de ahí tú puedes seguir leyendo la historia. Es muy bonito como Dios, ya que le dio esa posición de autoridad tan hermosa, pues se cumple el propósito donde le da el sueño, donde sus hermanos tienen que hacerle reverencia, pero fue algo que ni José se imaginaba ni sus hermanos. Dios rescata al pueblo de Israel por medio de esa posición de influencia de José. Pero el punto clave fue para mí, creyendo que el Espíritu Santo me lo dijo, donde en la cárcel él reconoce y depende totalmente de Dios, siendo agradecido y no queriendo ni pensando que tiene que tener algo más, sino disfrutando su situación. Bueno, a lo mejor no disfrutando, utilicé la palabra equivocada, pero simplemente siendo agradecido con lo que tiene y no añorar lo que ya tuvo en lo anterior, porque eso te va a hacer que el Señor te dé la promesa que ha hecho contigo.